el discurso, la interacción es muy importante, pero tremendamente importante, porque justamente el discurso en el aula es el diálogo, es lo que vamos a querer llegar a buscar y lograr, acuerdo con nuestros estudiantes, guiados por ustedes, ¿sí? Donde el discurso no solo va a llevar un cambio en el profesor, sino también en los estudiantes, ¿no? Estos acuerdos son tremendamente necesarios. En el constructivismo, desde esta perspectiva constructivista, podríamos decir, el acto más importante es la comunicación. Por eso mismo la presencialidad es tan importante. Hay mensajes, hay significados preexistentes por parte de los estudiantes. Y además la interacción es mucho más espontánea, ¿no? No está tan condicionado como en este caso con el problema que tengo de conectividad, por ejemplo. La interacción entre estudiantes y el profesor es una relación asimétrica. Acuérdense en esto de la relación pedagógica, ¿no? Que es asimétrica. Usted tiene un rol diferente con respecto a los estudiantes. Ustedes son el profesor y ellos son los estudiantes. No son amigos. Ojo con esto porque muchas veces se confunden los roles, ¿eh? Y no es que no tiene que ver con esta idea de desigualdad, sino lo que tiene que ver con el rol que tiene cada uno y la responsabilidad que tiene el docente frente a sus estudiantes. ¿Qué me permite esto del diálogo, la comunicación con los estudiantes? Ir progresivamente intercambiando mi propuesta con las estrategias de aprendizaje que tienen ellos. Este discurso, según la autora, tiene diferentes expresiones, y acá es un punto que quiero marcar, porque ustedes se van a encontrar a lo mejor con algún estudiante de capacidades diferentes que tiene que realizar o responder en cuanto a la valoración que vamos a hacer de los aprendizajes de una manera distinta. Buscar las estrategias que puedan responder valorativamente sus consignas, sus necesidades y además sus respuestas. Por eso puede ser oral, escrita o artística o gráfica, mejor dicho, ¿no? Porque a lo mejor hay otra concepción. En cuanto a lo lingüístico y cognitivo, el autor marca 3 clasificaciones: informativas, comprensivas y argumentativas. En el discurso, la informativa, la información, ¿sí?, que yo voy a ofrecer a mis estudiantes, puede tener 2 características propias, que es la descripción y la narración. Bueno, la descripción tiene que ver más que nada con la geografía, ¿no? Cómo describen justamente un escenario, ¿sí?, natural que habitó tal y tal cultura. La narrativa es cómo la voy narrando los procesos históricos. Ustedes en la página 63 van a ver algunos problemas, aportes que va a dar la autora. El otro aspecto, que es la comprensivas, la comprensión da justamente, puede ir desde lo individual a lo grupal. Pero la comprensión, para que se logre, y que es muy importante, es establecer enlazamientos entre conceptos. Acá está, digamos, la comprensión está justamente apuntada, que yo pueda asociar estos conceptos tan abstratos a la realidad misma. Si no, no hay comprensión, se tiene que materializar, si no queda en una abstracción, chicos, nada más. ¿Se entiende? Esa relación puede ser similar o puede ser
que me sirva para diferenciar. Por ejemplo, profesor, y bueno, qué sé yo, seguimos con este concepto de imperio. El imperio romano tiene un orden jurídico propio que es el derecho romano. Bueno, se implementa, sí, tiene la misma implementación que en la actualidad en nuestro país, por ejemplo, el derecho romano como un derecho de origen, ¿no? También el derecho natural y de gentes que hemos heredado a través, digamos, del republicanismo constitucional de Estados Unidos. Entonces, ustedes a través de estos aspectos, estos conceptos, el sistema de relaciones que hacen es justamente el que los chicos puedan lograr conclusiones, y esta información es completa, es lo que yo propongo siempre, ¿no? Si vamos a ver la Revolución de Mayo, que veamos la Revolución Industrial norteamericana, francesa, pero también la Revolución de Haití, ¿eh? Entonces digo, hay toda una gama de aspectos, hasta los levantamientos calchaquíes en 1508, los primeros que se rebelaron contra los europeos. Bueno, hay un descontento. Bueno, ¿cuál era el descontento? ¿Qué los afectaba a los calchaquíes? ¿No? Bueno, es también buscar, digamos, estos efectos de estas relaciones, ¿no? Y las formas explicativas que pueden darnos estos conceptos, que es importante, razones, justificaciones, el por qué, por tanto, así pues, qué consecuencias llevaron estos aspectos para que uno pueda comprender, ¿no? Entender con estos sistemas. Si no, queda aislado el concepto y se olvida rápidamente. ¿Por qué? Porque no es utilizado o no tuvo nada que ver para resolver cualquier situación problemática que el estudiante quisiera argumentar. El otro es el argumentativo, que es una didáctica, una crítica de la información, la valoración de la comprensión, pero también la argumentación es un discurso que puede llevarme a la confrontación, pero a la interpretación misma, de que yo interpreto algo asociando el punto anterior, ¿no? Relacionando, y yo pueda argumentar mi posición. Esto es muy importante que los estudiantes puedan argumentar. Es uno de los objetivos tremendos que tenemos, que tienen que estar. Profe, ¿esa Sí, Nicolás. confrontación se podría dar con la dialéctica? ¿Cómo? Si esa confrontación se podía dar con la dialéctica. Sí, se puede dar con la dialéctica, pero la confrontación es más de Hegel que de Marx, ¿no? Claro. Surge de adentro, ¿no? Sí, digamos, es importante esto lo que estamos pensando, ¿no? Digamos, esto es una Sí, 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 estrategia que solamente ustedes, le es una quería estrategia destacar. que, ¿cómo, Nicolás? Perdón. No, no, que quería destacar que capaz que la dialéctica iba con este discurso Claro. argumentativo. Sí, 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 totalmente. El argumentativo tiene que ver, ahí es cuando pongo en juego todo lo que aprendí en todo el proceso, podríamos decir, de secuencia didáctica, la secuencia didáctica, ¿no? Todo lo que aprendí en esa secuencia. Ahora lo pongo en valor, digamos, voy a discutir con mis compañeros. Al mismo tiempo hubo una discusión interna, si lo hice grupal o individual, ¿no? Digamos, la discusión y la orientación es socializar, ¿no? Mi inquietud y mi enfoque y mi mirada. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Esto de la argumentación me puede llevar a un consenso o me puede llevar a confrontar, pero bueno, la búsqueda justamente de opinión y de argumentos que se puedan dar, también tienen que estar presente el consenso, ¿no? Preguntas. Ninguna. Bueno, el discurso, el argumento, yo como Disculpe. profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, perdón, Roberto. Sí, sí. No, el consenso, recién que estaba hablando sobre el consenso. El consenso, llegar a un consenso cuando se llega a una conclusión, vendría a ser. O sea, Exactamente. cuando Es el se acuerdo el discute. consenso. Exactamente. Que el consenso puede terminar en que haya dos miradas diferentes, ¿no?
digamos, que uno interpreta de una manera, otro interpreta de otra, ¿no? Pero, digamos, el consenso no es que todo tiene, no es una mirada homogénea. Bueno, pero Ojo con esto. el objetivo de eso sería el dudar, de debatir, convencer al otro. Exactamente, pero hay una palabra que se dejó de utilizar y que a mí me gusta tanto, que es persuadir, ¿no? Digamos, ¿qué es lo contrario, el contraejemplo de persuadir? Es generar miedo, por ejemplo. Yo no tengo que generar miedo, tengo que persuadir. El que persuade lo que hace es de alguna manera compartir con los otros, no con el otro, yo dije otros. Eso del otro, no, conmigo no, tampoco tengo esa mirada, ¿no? La mirada mía es otros, ¿sí? Con nosotros, es compartir algo que puede suceder, ¿no? Sin generar miedo, sino a través de un acto de solidaridad, de amor, ¿no? Esto, digamos, que puede llegar a pasar. Si hay un acto discriminatorio, digamos, persuadir, decir, ojo con esto, chicos, que vamos a estudiarlo, vamos a profundizar estas cosas, y bueno, eso espero que pueda revertir ciertas posiciones frente a un... No generar temor, mirá que te voy a amonestar, mirá que te voy a echar de la escuela, sos un maleducado, ¿no? Digamos, desde este lugar, no sé si se entendió. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Grábense siempre esto de persuadir, no generar el miedo. Persuadir es reflexionar junto con los estudiantes, llevarlo a la reflexión, o a lo mejor yo no tuve en cuenta algo y los estudiantes me llevan a la reflexión a mí también. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. La transferencia de responsabilidades es un título de la autora en el sistema didáctico. Bueno, en la página 65, Habermas menciona algo importante para poder introducirnos. 65, esto de las páginas todas así, qué problema. 65. Bueno, fíjense, considera que la ética de la comunicación está basada en su cualidad de estar libre de dominación y construida mediante un diálogo entre iguales y en condiciones de simetría y reciprocidad. Sin embargo, en el caso del acto didáctico, los roles del profesor y el alumno en el contexto de la comunicación del aula no pueden regirse por estos principios, porque mantienen una relación asimétrica, dado que también es diferente la responsabilidad en la conducción del discurso. ¿Qué es lo que está mencionando acá el autor, que es muy importante? Que ustedes tienen que coordinar esto. Si hay una discusión que yo veo que va a profundizar y va a llevar a división del curso, corto enseguida la discusión, vamos a otro tema y cuando se enfríen las cosas retomamos y lo miramos, y yo estoy buscando otra metodología, otra estrategia para evitar justamente un proceso que pueda profundizar aún más la división del curso. Entonces, lo que tengo que lograr, sea como sea, buscando estrategias, metodologías, para que los estudiantes logren el consenso, ¿no? Logren los acuerdos, que negocien. Esto no es una palabra que me guste mucho, pero me parece que negociar es una forma de ver, digamos, de que yo cedo algo con respecto a otra cosa. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Esto también me trae algo a la cabeza, ¿no? Que San Pablo decía, es un ejemplo, ¿no? San Pablo decía que muchas veces la paz se funda en la injusticia, ¿no? Una cosa, ¿qué significa esto? Que si yo para prevalecer la paz tengo que ceder algo mío,
Digo, es importante que... Entonces esto tiene que ver con la negociación, ¿no? Si el valor de la paz está sobre la justicia, muchas veces San Pablo dice, la paz a veces se sostiene en actos injustos, ¿no? Para no romper esa cuestión. No sé si hay algo para decir con respecto a esto. Puede suceder esto, por eso se lo digo, ¿no? La negociación es ceder algo yo también, ¿no? Algo. Me refiero si estoy con otro estudiante, eso cuando habla de igualdad es eso, ¿no? Yo tengo que lograr como coordinador de la discusión mantener un clima de paz y de cordialidad y de respeto y de solidaridad. No puedo salir de esos parámetros. Crear un discurso, un conflicto, porque creo y queda el curso dividido, apático entre uno y otro. Digo, esto... Ojo con esto, porque tenemos la responsabilidad distinta a nosotros. A eso se refiere el texto de Habermas. Que nosotros debemos fortalecer aún más el diálogo. Y tenemos que entender que otros piensan distinto a nosotros, chicos. Esto es importante. Hay otros que piensan distinto. Bueno, piensan distinto. ¿Qué? Vamos a condenarnos por eso. Piensan distinto, hay que tomarlo como algo natural. No somos todos iguales, y gracias a Dios que no somos iguales. Un pensamiento homogéneo no. Debemos ser respetuosos de otras miradas. Sobre todo si hay estudiantes que van a ciertas religiones que tienen una mirada distinta. Una mirada distinta. Entonces, digo, pero lavaron la cabeza. Ese es un problema cada uno, no tenemos que meternos en eso, porque son cuestiones privadas, y a mí me parece, o porque consumen tal cosa, mira cómo viene, bueno, eso también puede suceder, chicos. Yo muchas veces tuve que intervenir con estudiantes que venían, digamos, con otras habilidades y venían mal, entonces tuve que decir, vení, vamos, te acompaño, digamos, jamás sacarlo, ¿no? De contexto, ¿no? Hay que reflexionar juntos, porque yo también tengo que reflexionar como, en ese caso, como rol de director, tuve que reflexionar con el estudiante, juntos, no que yo lo hago reflexionar a él, no soy nadie para hacer reflexionar al otro, ¿estamos? Esto también tenemos que tener en cuenta, reflexionamos juntos cómo debemos superar este problema, sin meterse con cuestiones privadas. Hay cosas, chicos, que son privadas, ¿no? Por lo menos mi parecer, ustedes pagan lo que quieran, su autonomía va a ser así, pero a mí me parece que hay cosas que son privadas que no debemos meternos. Bien, ¿preguntas? Yo, profe. ¿No? Sí. No es pregunta, pero sí me recordó una situación, o sea, esto de que el docente no tiene que tener la madurez quizá de enfrentar situaciones o de manejar situaciones así de conflicto, y que me recordó, tengo la secundaria muy, muy fresca todavía, y me recordó una situación que se había dado en el aula, que la docente había traído un tema, era como un debate, era como a debatir. Y esta idea de debatir, como que se posiciona en contra un poco dio demasiada libertad, yo creo que dio demasiada libertad a que el debate se convierta un poco en enfrentar el curso. Y justo se me vino ahora por este tema de que tenemos que controlar eso, de que el debatir no sea un River Boca dentro del salón, porque ese día se generó eso y yo dije, como que se fue un poco de las manos. Entonces, sí, la libertad, bueno, de expresión, el diálogo, el contraponer quizás ideas, pero esto del debatir dentro del salón ese día se tornó un poco como una lucha. Entonces hay como una línea muy, muy delgada, yo veo, entre esa diferencia del sí podemos opinar y debatir y quizás terminar dividiendo el salón, después termina la hora, terminó el módulo ese y se fue y quedó el salón con un clima que no se pudo recuperar. Y estábamos en sexto, y sexto era un año que, bueno, un montón de complicaciones, como que generó algo que no se pudo recuperar en el resto del año. Entonces, la responsabilidad que tiene el docente es como para valorar en este momento de
que puede abrir grietas que son muy difíciles después de volver a cerrar y rompe un poco la armonía del curso también. Exactamente. Sí, sí, pasa eso, Florencia, yo lo, lo Y he ahí vivido, ¿no? con ese ejemplo, ¿en qué pudo haber fallado la profesora? ¿Que no midió bien la clase, por ejemplo? Sí, ¿No tuvo un diagnóstico? acá, no, digamos, vos cuando vas a hacer una discusión, porque yo separo discusión con debate, ¿cuál es la diferencia? A ver si alguno se aviva esto. Yo justo quería hablar un poquito sobre eso, Luis, que iba a señalar lo que dijiste. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de usar la palabra debate, pero no lo tomo como algo que a mí no me gusta. Yo ya entiendo la diferencia, pero creo que el concepto que se tiene en nuestra sociedad de debate es llevarlo al River Boca, a cualquier tipo de charla. Y de hecho también usar Exactamente, la frase llevarlo al River Boca nos hace que no podamos hablar de fútbol también, que está mal dar ese ejemplo. exactamente, Podríamos hablar de muy bueno. fútbol sin decir esto no es un River Boca, ya metemos al fútbol como algo violento en nuestra cultura y así vamos a seguir teniendo alambrados toda la vida en las canchas. Si pensamos así, esto no es fútbol. Creo que el fútbol tendría que ser como cualquier aspecto, como hablar de música, como hablar de cualquier tipo de costumbre Religión nuestra, mismo también, de porque creo que religión dice de mismo. política y de religión no se Claro, habla, cuando se dice política, religión y fútbol. Se puede no se hablar de habla, todo. digo, y es lo que, Y claro, me sí. parece que el concepto que tenemos nosotros como con la palabra debate es un problema que hay que rever un poco, revisar, reformular para poder usarla de vuelta, porque si no tenemos que acotar el diccionario y sacarla, pero sí es cierto que hoy no se puede tirar la palabra debate en una clase porque los chicos dicen debate, programa de política, piña. Se asocia a la pelea siempre. Claro, sí, sí, sí. Lo arreglamos de otra manera, dices, ¿no? Mauro con el carnicero, a las piñas en el medio. Claro, no, ese fue mundial. Usted Ese tiene que fue Claro. mundial. arrepentirse de lo que dijo. Se tiene que arrepentir, se tiene que arrepentir. Papi. Se fue sin arrepentirse, ahí Bueno, está. muy bueno el aporte de Cristian, gracias Cristian, igual que el de Florencia, sí, muchas gracias. Me vino, si ustedes no intervienen, no podemos justamente hacer esta construcción. Fíjense cuál es la diferencia entre debate y discusión. El debate son opiniones, chicos. Fíjense el primer punto era informativo, ¿se acuerdan? Y luego el argumentativo. Bueno, en el informativo lo que hacemos es ver las opiniones que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Ver las opiniones para formular el problema. Con respecto a un problema, hago el ejemplo, ¿no? La desocupación en el siglo XIX, ¿no? Entonces, la última mitad del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí hay un debate, ¿por qué? Porque va a haber diferentes opiniones, que entienden ellos por desocupación, entonces yo voy registrando en el pizarrón, ese es un debate porque se apela a opiniones. ¿Me siguen todo con esto? ¿Sí? Chicos. Uy, Sí, se me profe. congeló. Profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pensé que se me había congelado, no los veo, y si no me ponen la cámara, a veces yo no veo si están o no están. Bien, entonces, eso es un poco el debate, ¿no? Ahora, ¿cuándo es discusión? Cuando yo investigué sobre el problema. Esa información se transforma en argumento. ¿Sí? En esa fase de la argumentación, digo, es muy importante, ¿no? Porque la descripción, muy bien, la descripción y el relato, yo lo investigué de qué manera era este problema y ese debate que me llevó en principio, luego me va a llevar a una discusión, pero la discusión es donde yo tengo que apelar con argumentos, ya no es opinión. ¿Se entiende esto, la diferencia? Yo he investigado sobre el tema. No sé si soy claro, ¿eh? Por eso yo le digo, son procesos, chicos. El debate es cuando yo voy a dar una opinión de algo, pero la discusión la voy a hacer con argumentos. O sea que los estudiantes van a argumentar su posición. ¿Por qué? Porque las fuentes que consultaron les vieron de tal manera que esa discusión, aquel problema es que ustedes son los coordinadores. ¿Coordinador qué significa? Coordinar, digamos,
distintos aspectos, ¿no? Distintos aspectos, digamos, de intervención de cada uno de los estudiantes. Cortar en el momento preciso, cuando venga, no, para un poquito, esto es de esta manera, ¿sí? Digamos, el rol asimétrico, para que no se desmedre todo, porque si no, terminamos mal, ¿no? Entonces, muy bueno lo que dijo Cristian, lo que dijo Florencia, ¿no? El debate puede darse en la iniciación del problema, ¿no? Porque ahí se apela a las opiniones, ¿no? Digamos, la discusión ya va más allá, la discusión tiene que ver con argumentos, ya de lo que yo investigué. Digamos, lo que tenemos que entender todos, que el debate nos tiene que llevar a una discusión, pero una discusión sana, no una discusión a las piñas, ¿no? Una discusión sana con argumentos, ellos van a ver, pero yo investigué, pero eso yo no lo sabía. Bueno, ahí está la construcción. Pasa que hay que tratar de, perdón, profe, hay que tratar de erradicar eso de que uno piensa que es el dueño de la verdad, que sabe todo y lo que dice el otro está mal siempre. Uno tiene que abrirse a poder escuchar otras opiniones, a decir, uy, sí, me equivoqué. Y la sociedad está como que todo tiene que ser pelea, todo tiene que ser grieta en cualquier tema. Uno no puede admitir de me equivoqué, de esto no lo sabía, o mirá, no era como yo pensaba. Está muy naturalizado eso. Totalmente. Tiene que ver también con la sociedad y con la cultura y que está todo muy, muy violento, está naturalizada la violencia de que porque vos no pensás así, hago tal cosa, tal otra. Respondo de tal manera. Fíjate una cosa, Florencia, lo que vos estás mencionando, que los medios de comunicación buscan el conflicto, generar el conflicto porque vende más el conflicto que algo que se acuerde. Es tremendo, ¿no? Valorizar el conflicto, digamos, esto es lo que vos mencionás, ¿no? A veces la violencia no solo física, sino también verbal. Hay toda una especie de cosas. Por ejemplo, Crónica a veces no se puede ver, ya ahora va gente que tomó casas, ver el conflicto, que llega la policía y digo, sí, que los conductores mismos dicen, andá, metete a la casa, hace esto, claro, y hacen un show todo el día de eso, de la violencia, con eso, claro. Muchas veces nosotros caemos en esto, que queremos llevar el conflicto para convencer a los estudiantes de tal cosa. Ojo con esto también, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sí? Vengo de una ideología partidaria, entonces quiero imponer tal cosa y terminamos todos divididos con distintas cosas y yo no digo controlar, porque a veces también la palabra control me suena, pero bueno, si quieren utilizarla, utilicen, no hay problema. Pero digo, me parece a mí que debo de alguna manera generar, digamos generar, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Que los estudiantes se apropien, ¿sí? Se apropien de los temas, que se encarnen en el problema y que mayormente busquen respuestas y soluciones. Vamos, si el conflicto es dividir, no hay ninguna solución ahí. ¿Sí? Al contrario, profundicé de alguna manera el problema. Entonces, evitar esa situación. Y bueno, nos quedan 10 minutos. Y para ir cerrando esta idea, enseñar al estudiante primero su autonomía. ¿Sí? Si logró de alguna manera informarse, buscar la información a través de la fuente y lograr una argumentación, es porque el estudiante ha logrado su autonomía. Es lo que llama la autora esto de lo adidáctico, ¿no? Porque ya no depende de mí, de mi didáctica, ¿sí? No depende de la enseñanza de uno, sino que ha logrado, a través de la producción del conocimiento, ¿qué es lo que van a lograr ustedes, chicos? Cuando ustedes se reciban, digamos, en esta formalidad que nosotros estamos, van a ser compañeros míos. ¿Sí? El rol ya va a ser distinto. ¿Sí? Y otra cosa que es importante que en la producción es la devolución. Ustedes deben hacer devolución de la valoración de sus estudiantes, ¿no? Marcarle a sus estudiantes cuando se equivocan, sobre todo se equivocan cuando hay falta de respeto,
cuando hay valores que no son acorde al resultado de mantener un clima colectivo, no individual, ¿no? No generar confrontaciones, a eso me refiero. Por lo tanto, en esto la ética del profesor es muy importante. La autorregulación que vamos a hacer nosotros en cuanto a todo el proceso. Esto también, el aprendizaje tiene esto de autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? ¿Qué momento voy a negociar tal cosa? Yo, por ejemplo, con los chicos de secundaria negociaba. Digo, bueno, mire, el profesor, nos levantamos tan temprano que nos desayunamos, yo quiero tomar algo. Bueno, negociamos de tal hora a tal hora, yo traigo la galletita, ustedes traen el mate, o uno trae la yerba, digamos una idea cooperativa entre todos, y negociar que tal y tal momento se tomaba mate mientras íbamos charlando sobre el tema, sentados, tranquilos, ¿no? Que disfruten el encuentro. Esto también, ellos se tienen que apropiar y disfrutar, ¿no? Acá tenemos un problema que ustedes van a tener que resolver, digo, porque se va profundizando aún más, que no sabemos disfrutar. Los estudiantes y los jóvenes mayormente no saben disfrutar, si no es a través de una piña o alcoholizados, ¿no? También esto tiene que ver, porque nosotros, lamentablemente los grandes, le hemos sacado el deseo a los estudiantes. El deseo de establecer un diálogo, el deseo de querer hablar y no escucharlos, ¿no? El deseo es una cosa importante, cada vez lo acotamos más a los jóvenes, ¿no? El deseo de querer estudiar y no poder, el deseo de tener una zapatilla y no tenerla. El deseo de comunicarme si soy un varón con una mujer y si una mujer con un varón, ¿no? Estos deseos, digamos, de socializarse a través de valores que nosotros ya conocemos y que de los aportes que debe dar la escuela, que debe compartir, ¿no? Que debe ser compartidos. No sé si hay algo más para entender, ¿no? Esta devolución es el acto fundamental, chicos. Ustedes en la devolución es el acto que van a autorregular esa enseñanza y ese aprendizaje. No se olviden de esto, ¿no? Y además se va a preguntar en el examen, ¿no? ¿Qué es la autorregulación que propone la autora, ¿no? Cuando uno aprendió, produjo, bueno, hay una devolución, ¿eh? Entonces esa devolución tiene mucho que ver en todo el proceso y la valoración que hacemos, ¿no? Porque esto es importante y la comunicación, tanto sea escrita, gráfica, oral, tiene que estar presente. La escuela, chicos, tiene una función, muchos van a decir, tiene que enseñar contenido, la comunicación. Si yo no logré que el estudiante comunique a través de argumentos, información, de una manera respetuosa, con conceptos, la escuela nos sirvió, porque estamos justamente en el auge de las comunicaciones, ¿no? Y mayormente tenemos problemas con las comunicaciones, porque las redes sociales lo que hacen es evitar que nos comuniquemos, ¿sí? Y la idea también es desinformar, ¿no? Entonces, hay todo un aspecto de la posmodernidad que nos está llevando a esta mentalidad, ¿no? De consumo de redes y de información. Entonces, nosotros me parece que tendremos que tener justamente, nos está tocando un momento muy difícil de la historia, donde hay una serie de, digamos, de invasiones de todos lados que permitan que nos dividamos, que entremos en conflicto, que no nos entendamos, que no podamos negociar, que no podamos acordar. Digamos, parecen que acordar, negociar, llegar a conclusiones fuera algo que ya está viejo, ¿no? Y eso me parece que ustedes deben. ¡Uy, mirá ese bebé! ¡Qué gran! ¿Cómo se llama, Ailén? Benjamín. Benjamín, ¿cómo estás, Benjamín? ¿Qué tiene el Capitán América ahí? Mamita, mirá qué bueno que está. Capitán América. Ya.
Sí, Bueno. habla. Idioma. Está muy bien que hable. ¿Qué más, chicos? ¿Hay algo más para hablar? Cintia, Cristian, No, Luna. no, estoy de acuerdo. Leonardo no habló todo el día hoy. Leonardo. No, profe, todo muy, muy claro. ¿Sí? Lo que sí no pude ver los videos, pero ¿Sí? ¿Está claro? Nicolás también. Escorzarela. ¿Sí? Bueno. La clase que viene, entonces. Bien, Cintia. La clase que viene, entonces seguimos con el texto de Dolores Kinkers, que ya subí, que no sé si vamos a estar o no, y tengo también un power que preparé para ustedes sobre, me parece que tiene que ser una... Hay que estar en esa clase porque no solo voy a explicar, no sé si la voy a explicar también el miércoles, en lo que es paradigma, ¿sí? De dónde estamos parados, qué es un paradigma, para que nosotros también entendamos esto, de dónde vamos a mirar la historia, de dónde vamos a mirar la cultura, de dónde vamos a valorar a nuestros estudiantes, de dónde vamos a estar parados, ¿no? Así que me parece que va a ser un punto a desarrollar y que me parece que vamos a compartir entre todos. Bueno, si no hay más nada, 13 horas, justito, nos estamos viendo, les mando un abrazo, Bueno. buen fin de semana a todos.